Hemos estado mirando acerca de la palabra y continuando lo que Dios nos enseñó acerca de donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy yo. Y dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Independientemente de lo que usted sienta o no sienta, Dios está en este lugar. Porque estamos reunidos en su nombre. No estamos reunidos en el nombre mío. Estamos reunidos en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Del Rey de gloria y Señor de señores. Del único Dios que nunca, nunca qué, nunca cambia. Y como estamos reunidos en su nombre y Él prometió estar ahí, entonces Él está en este lugar. Y no depende de si está haciendo frío o calor, de si siento algo, si me erizo, si no me erizo, si siento un escalofrío o siento calor. No, no depende de sentir, es de creer, de fe. Amén. Él está en este lugar y está haciendo una obra poderosa en su vida. Amén. Y dentro de desarrollar ese texto de Mateo, Dios nos hablaba de tres cosas: unidad, acuerdo, bendición. Pero estamos en la parte que es acuerdo y pisando esa parte de la bendición. Y hablando del acuerdo, hablamos de que teníamos que estar de acuerdo de que hay que destruir a Amalek, ¿verdad? Y Amalek son todas aquellas cosas que si yo no destruyo en mi vida, me pueden destruir, como los celos, como la envidia, como la avaricia, como la codicia, como la mentira, ¿sí? Son todas cosas, la pereza. ¿Será que la pereza lo puede destruir a uno? Claro. Son todas cosas que me pueden llevar a ser destruido y que yo tengo que destruir en mi vida, porque ¿quién está feliz sabiendo que va a ser destruido? Que la pereza lo va a destruir. O la glotonería me puede destruir. ¿Sí? Son cosas que me pueden dañar. ¿Listo? Y estuvimos también de acuerdo en que Dios nos da la victoria y miramos cómo Jesús, aún antes de ir a la cruz, venció sobre Satanás, sus demonios, venció sobre el pecado, venció sobre la enfermedad, venció sobre la naturaleza, hizo milagros, venció sobre la muerte, resucitó muertos. Todo esto antes de ir a la cruz. Y veíamos que no necesitaba ir a la cruz para ejercer su poder y su autoridad. Y hablamos de entonces por qué fue a la cruz. Y vimos que fue a la cruz porque nos amó, porque si destruía todas esas cosas, nos podía destruir también a nosotros, ¿verdad? Y la única forma de no destruirnos era pagando por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Y en eso mostró su amor. Él no vino a demostrar que era Dios, Él vino a demostrar que te amaba, que me amaba, y por eso no se bajó de la cruz del Calvario. Amén. Escuchamos el siguiente domingo el testimonio de Cristian Franco, que fue mucha bendición para nosotros. Y empezamos luego a mirar que Dios está estableciendo su reino, pero que es un reino que está estableciendo con el poder del amor, no con el poder de la fuerza. Recuerde que para establecer su reino, Él dijo, yo puedo pedir a mi Padre en esta hora que envíe 12 legiones. Y hablamos que el número 12 es gobierno. ¿Sí? Él pudo haber establecido su reino por la fuerza, pero decidió establecerlo por medio de ¿qué? Del amor. Y empezar por establecerlo en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y vimos que en ese establecer su reino, la semana pasada vimos que te escogió a ti y te estableció. Y vimos que el 12, ahí en los 12 discípulos, vimos que eran más de 12, pero que entre todos sus discípulos escogió ¿a quién? A 12. Y volvemos nuevamente. El 12 es de gobierno y era simbólico, ¿verdad? Y vimos que envió a los 72. ¿Y 6 por 12? 72. Así que Él está estableciendo su reino perfecto. ¿Y el 6 qué representa? A nosotros, los hombres imperfectos. Está estableciendo su reino perfecto a través de personas imperfectas, con deficiencias, con debilidades, con flaquezas. ¿Sí? Y ahí es donde hallamos cómo el Señor decía que Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Oró ferventemente para que no lloviera y no llovió. Oró fervientemente para que lloviera y volvió a llover. ¿Sí? Porque Dios escogió a través de hombres imperfectos establecer
su reino perfecto, su reino que es un reino de amor, ¿sí? Su reino que es en todo paz, justicia y gozo en el Espíritu. Amén. Pero así como Él nos llamó para ser parte de su reino, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, aunque vayamos en esta nuestra fuerza, vamos es en el poder de su amor, en el poder de su Espíritu. ¿Listo? Y entonces vamos a hablar de la reflexión hoy, la vamos a llamar no con ejército ni con fuerza. Dígale que está a su lado, no con ejército ni con fuerza. Vuélvale y dígale, no con ejército ni con fuerza. Si es que su reino no es algo que se establece con ejército ni con fuerza, entonces dígale, entonces ¿con qué? Y contéstele, con su espíritu. Con su espíritu. Y recuerde que el espíritu representa no solo poder, sino que también tiene un fruto que se llama amor. Es en el poder del espíritu, en el poder de Dios, pero también es en el poder de su amor. Amén. Vamos a Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 8. Elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. ¿Verdad? Y vimos también la semana pasada, porque la semana pasada leímos este texto, que esa fue una orden dada ¿a cuántos discípulos? A todos los discípulos, ¿sí? Porque como vimos la semana pasada, Él llamó a sus discípulos y de esos discípulos Él escogió a 12. Y vuelvo y repito, porque estaba hablando de establecer su reino, amén, su gobierno, su autoridad en este mundo. Y nos dijo que yendo por el camino, yendo, y dice que por todas partes, leímos textos que por todas partes, por donde iban sanando ¿qué? Enfermos, limpiando leprosos, echando fuera demonios, resucitando muertos, predicando el reino. Amén, haciendo discípulos. O sea, gracias a eso ha llegado el evangelio a nosotros, ha llegado el reino de Dios a nosotros, ¿verdad? Y somos discipulados y formados para nosotros hacer ¿qué? Lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Eso es exclusividad de alguien? No. ¿Es exclusividad de quién? De todos. Dígale que está a su lado, o sea que yo puedo hacer eso. Dígaselo, pregúnteselo. O sea que yo puedo hacer eso. Y contéstele, obvio que yes. Claro que sí. Sí puede hacerlo. Está llamado, al igual que esos discípulos, usted está llamado a dar de gracia lo que de gracia ¿qué? Ha recibido. Ha recibido lo que de gracia ha recibido. Y esto es para todo el cuerpo de Cristo. Eso no es exclusividad de alguien. Pero la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea que eso es ¿para quién? Para los que creen. Aunque es para todos, se van a apropiar de eso los que ¿qué? Creen. Que eso es para ellos. Que ese llamado es para ellos. Que también están llamados a dar de gracia lo que de gracia han recibido.
Todos nosotros hemos sido liberados, que usted no se revolcó, ni echó espumarajo, ni cosas por el estilo de otra cosa, pero usted ha sido liberado. Porque antes de conocer al Señor, usted estaba en el lazo del enemigo, a merced de él, y hacía su voluntad, dice la palabra. El solo hecho de estar en rebeldía a Dios, de estar en pecado, haciendo lo que a cada uno le parecía, eso ya me estaba haciendo habitante del reino de las tinieblas. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Y si estaba en un reino antes de estar en el reino de la luz, quiere decir que estaba bajo una autoridad. Y obedecía a los principios y a las normas de esa autoridad. ¿Sí? Y por eso es que yo tengo que hacer morir cosas como la envidia, el chisme, la murmuración, porque todo eso no es del reino de la luz. ¿Eso es del reino de qué? De las tinieblas. El egoísmo, la codicia, la avaricia, la envidia. ¿Eso es del reino de la luz o de las tinieblas? Ah, bueno, entonces, pero yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero me vine con todos esos adenditos, con todas esas cositas, con toda esa basurita. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Apropiarme de dónde estoy y quitarme todas esas cosas que no son del reino, despojarme del viejo hombre y cada día vestirme del nuevo, el cual es conforme a Cristo y al cual se va renovando día tras día se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces vamos a Juan 14, capítulo 14, versículos 12. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ustedes lo leen en la otra, en la Reina Valera que tienen. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas cosas que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. ¿Listo? Y todas las cosas que Él hizo abarcan solo sanidades, liberación y esas cosas. No, abarca todo lo que Él hizo. Generosidad, humildad, mansedumbre, obediencia, respeto a la autoridad. Porque a veces pensamos que es solo sanar enfermos, resucitar muertos y caminar sobre las aguas. ¿Sí? Pero ¿y qué es la obediencia? Algo que hizo fue obediencia. Y dice que las mismas cosas que Él hizo, yo los haré y aún mayores. O sea, que usted puede ser más obediente. ¿O no? Más humilde. Él dijo, usted puede serlo. Está llamado a hacerlo. O por lo menos llegar y alcanzar esa estatura de Él. Que eso sí lo podemos hacer. Ser más que Él no lo vamos a hacer, porque el discípulo no es mayor que su maestro. Pero sí puede llegar y está llamado a llegar a ser igual a su maestro. Amén. Todo. A veces les digo la verdad. Es que yo voy al Padre. Mi misión termina hasta cuando pague el precio por su rescate y haga posible que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, reconciliarlos con el Padre para que el Padre los pueda usar para que ustedes empiecen a ser la luz del mundo. Esa luz que soy yo va a ser, ahora ustedes lo van a hacer. Él va al Padre, pero no iba a dejar el mundo sin luz. No iba a dejar el mundo sin la manifestación del reino de Dios. Y para eso nos llamó y nos estableció, para que hiciéramos eso y manifestáramos el reino. La sanidad tiene como propósito manifestar, decir que el reino de Dios está en medio de nosotros, que hay una autoridad mayor que puede sanar, que puede liberar, que puede transformar las vidas. Amén. Y ese es el reino de Dios. Amén. Hechos 10:38. Leamos desde el 37, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En la Nueva Traducción Viviente dice,
y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y ¿con qué? Con poder. Después después de ese bautismo, después de esa llenura, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Jesús dice, ustedes van a hacer esas cosas mayores, porque yo voy al Padre, pero recuerde que también les dijo a los discípulos, si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Yo voy al Padre, pero no los voy a dejar solos, voy a enviar la promesa del Padre. Voy a enviar a la tercera persona de la Trinidad, otro consolador, eso quiere decir otro igual a mí. Y lo voy a enviar a ustedes y Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Él los va a llenar de poder para poder que hagan la obra que están llamados a hacer. Esa obra de seguir manifestando el reino de Dios. Amén. Ahora, Jesús sabía que 3 cosas sabía Jesús. Número 1, que no se debían preocupar por lo material. ¿Que no se debían qué? ¿Preocupar por qué? Por lo material. ¿No se debían preocupar por qué? Por lo material. Dígale al que está a su lado, Jesús sabe que usted no se debe preocupar por lo material. La segunda cosa que sabía Jesús es que no iban a estar sin respaldo. No iban a estar ¿qué? Sin respaldo. ¿Sabe que cuando una autoridad lo manda a hacer a uno algo y usted está haciendo algo en el nombre de una autoridad, usted qué es lo primero que tiene de esa autoridad? Respaldo. ¿Es así o no es así? Usted tiene un respaldo. ¿Por qué lo hizo? Porque Julano me mandó. Ah, no, listo. ¿Tiene un qué? Respaldo. Tiene un respaldo. Y la tercera cosa que Jesús sabía era que debían procurar la llenura, el poder del Espíritu Santo. Vamos a desarrollar esas 3 cositas. Entonces, número 1, no se debían preocupar por lo material. Casi siempre en el llamado de Dios, lo que más nos preocupa es lo material. Nos cuesta lo material, nos cuesta. Ponemos en duda. ¿Sí? Pero ahora, ¿y de qué voy a vivir? Lo primero que uno piensa es de qué voy a vivir. ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Y cuánto ofrecen? ¿Cuánto me dan? ¿Sí? Para ver si acepto el llamado o no. A ver si acepto el trabajito o no. Mire, si a usted lo contratan de una empresa, su afán es ¿cómo le van a pagar? ¿O su afán es qué? Trabajar. Su afán es hacer lo que le mandaron a hacer. Su jefe verá cómo le paga. ¿Eso es problema de quién? Del jefe. No es problema de nadie más. ¿Es así o no es así? Si a usted lo contratan de una empresa, ¿qué tiene que hacer la empresa? Darle todo lo necesario para que usted haga su trabajo. Si no hay herramientas, ¿de quién es el afán? ¿Suyo o de su jefe? De su jefe. Si no le da la dotación, ¿de quién es el afán? ¿De su jefe o de usted? Del jefe. Usted no le dice al jefe, ay jefe, ¿por qué no me adelanta este mes para yo comprar la dotación? ¿Alguna vez lo han hecho? Y cierto que si le toca a usted que le adelanten el primer mes para usted comprar la dotación, ¿usted no se va a trabajar a esa empresa? ¿Es así o no es así? Porque después el siguiente mes va a ser para comprar herramienta. Y así sucesivamente. O sea que el que lo contrata, el que lo llama a usted, también le da toda la dotación y todo lo necesario para que usted haga, ¿qué? El trabajo. Y si sus jefes son buenos jefes, ¿será que Dios no le da la dotación necesaria y todo lo que usted necesita para que usted haga su trabajo? Le tiene que dar. Vamos a Mateo, nuevamente a Mateo 10. Mateo 10, versículo 9. Entonces, él los manda a hacer eso. Y mire lo que les dice. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero, ¿qué? Es digno de su salario o de su alimento.
Es digno de su alimento. ¿Qué está diciendo? Que Dios le va a dar todo lo que, lo necesario, que su afán no es ese. Y no solo para esto, es para todas las áreas de su vida. Las pocas veces que yo oré por mi esposa, diciéndole, Señor, bueno, y de mi esposa, ¿qué, Señor? Yo me decía, ese no es tu afán, ese es mi afán. Ese no es tu asunto, ese es mi asunto. Me decía, tu afán es predicar. ¿Sí? ¿Se imagina usted a toda hora donde el jefe, si hay plata en la cuenta? O sea, ¿ya tiene segura la quincena mía? ¿Qué le va a decir el jefe? Ese no es su afán, usted preocupe pues por trabajar. Vaya a ver trabajo, hermano, o lo echo. Porque si va a estar aquí todos los días cansándome por el sueldo, usted no va a trabajar, hermano, va a trabaje. Deje de cansar, trabaje, para eso lo contraté. Yo veré cómo le pago, ese no es su problema, ese es problema de quién, del que lo contrató. Amén. El jefe sabe que usted con ese sueldo va a suplir todas sus necesidades. Amén. Así lo mismo Dios, Él conoce todas sus necesidades y le va a traer la provisión necesaria para hacerlo. Amén. Le va a traer la provisión necesaria para hacerlo. ¿Sí? Ahora, la obra del ministerio no consiste en estar aquí adentro. Estar aquí adentro es un trabajo como otro. Trabajar dentro de estas cuatro paredes es un trabajo como otro. ¿Qué quiere decir eso? Que allí donde Dios le ha puesto a alumbrar, a hacer su obra, en esa fábrica, en esa entidad del gobierno, en esa tienda que usted montó, allí Dios le va a dar su sustento. Allí Dios le va a dar lo necesario para su alimento. Amén. Es el lugar donde Dios lo puso a alumbrar. Allí está llamado a manifestar el reino de Dios. Mientras va por el camino, mientras va rumbo al trabajo, mientras almuerza, mientras regresa, usted tiene la oportunidad de orar por alguien, por un enfermo. Si usted ve algo, usted tiene la autoridad para decir en el nombre de Jesús, ese espíritu de vicio que está moviendo en ese lugar se va afuera. Usted puede cerrar las tabernas que haya por el camino. Usted las puede cerrar. Si usted decide que se cierran, porque usted tiene autoridad. Amén. Pero muchas veces no las cerramos porque pensamos que la autoridad es para ejercerla un día determinado, un día en especial, en un lugar en especial. Y no es así. La orden es yendo, yendo, yendo. No dice estando, dice yendo, no dice estando. Amén. Es la orden. ¿Usted dónde cumple su trabajo? ¿A usted lo contratan, por ejemplo, ¿qué le digo yo? En Jumbo Titán. ¿Dónde cumple su trabajo? En Jumbo Titán. Bueno, les tengo buenas noticias. Todo este planeta es el lugar donde usted cumple su trabajo. Amén. Es yendo por donde usted vaya en las vacaciones. Usted se encuentra con un enfermo en vacaciones, en plena playa. Usted le dice, no, hermano, yo estoy en vacaciones. Muérase, compadre. Muérase, que otro ore por usted. Aquí tiene Dios muchos siervos. Que mande a alguno que no esté en vacaciones. ¿Sí? Y si usted está allá en la playa y su jefe lo llama, ¿usted qué le dice? Jefe, yo estoy en vacaciones. Lo siento, no me puedo volver, estoy en Santa Marta. Ajá, aquí bronceando. Usted tiene mucho frío allá, lo siento, jefe. Véngase para acá, traiga la empresa para acá. Pero yo estoy en vacaciones. Déjeme decirle que en la obra del Señor, en el llamado que usted tiene, no hay vacaciones. Porque el llamado es de tiempo completo. No hay llamados a medio tiempo. O usted fue llamado por una temporada. Ahora en la clase de Dios me da un ejemplo genial. Los dientes de leche, esos son temporales. Dios a usted no le dio un llamado temporal. ¿Sí? Pero también nos enseñó que hay una transición.
Y así como hay miembros del cuerpo, todos los miembros de nuestro cuerpo pasan por un proceso de inmadurez y llegan a un punto de madurez, también nosotros. Y no es que esos dientes fueron temporales, no, es que está llamado a llegar unos dientes permanentes. Quizá en un comienzo su llamado sea algo temporal, emotivo, emocional, pero llega un momento de madurez en que usted entiende que su llamado es permanente, continuo, donde esté. ¿Es así o no es así? O sus dientes tienen un llamado temporal. En Santa Marta yo no macero la comida, solo en Bogotá. Loco, ¿sí o no? Esos dientes ya no le qué, ya no le sirven, tiene que comprarse una caja nueva. Que sí le quieran funcionar en todo tiempo y en todo lugar. Así que el llamado al ministerio es tiempo completo. Amén. Es en su casa, como papá, como hijo, como cónyuge. Es como trabajador, es como dueño de la empresa. Como dueño de la empresa, ¿usted por qué no puede orar por que su empleado sea sano? Ore por él, que sea sano. ¿Por qué no puede orar para que su hogar se restaure? Puede orar para que su hogar sea restaurado. Usted como empleado puede orar por su jefe. Y el jefe decir, bueno, puede que el hombre no sea bueno para pegar ojales, pero oró por mí, quedé sano. ¿Sí? Donde esté. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Amén. Entonces, Dios quiere suplir a todas sus necesidades. Quiere que usted no esté preocupado por lo material. Antes de que yo me casara, Dios me dio el nombre de mis hijos. Me mostró. ¿Sí? Perdimos el segundo bebé. Pero el segundo era un varoncito. Es más, Dios a mi hermana le había mostrado por un sueño que iba a tener 4 hijos. 3 mujeres y un varón. Y el varoncito pues lo perdimos. ¿Sí? Pero me dio 3 hermosas hijas que han alegrado mucho mi corazón. ¿Sí? Pero desde antes de casarme ya me había muerto, me decía, o sea, no te preocupes. Muchas veces le dice, Señor, y mi esposa, y me decía, tienes la edad, no estás preparado. Y yo, hijo de madre, esta vaina está grave. ¿Cuándo está uno preparado? Pues uno está preparado cuando Él sabe que uno está preparado. Y me casé a la edad de 34 años. Casi que en la puerta del horno se quema el pan. O sea, ya estaba pasando a un estado calamitoso. ¿Sí? Pero el Señor, que todo lo conoce y todo lo sabe, Él conoce su necesidad y Él la va a suplir. Él no lo llamó para dejarlo tirado a mitad del camino. Él tiene un propósito no solo para su vida, no solo para que sean enfermos, tiene también un propósito de que usted forme un hogar y que ese hogar sea una casa sacerdotal y que usted le enseñe a esos hijos también que tienen un llamado de parte de Dios y que Dios los va a usar poderosamente. Amén. Hay un propósito, Dios sabe. Marcos 8, 14. Diga al que está a su lado, el que lo contrató tiene cuidado de usted. Nunca le va a faltar. Así es que trabaje tranquilo y en paz. Trabaje tranquilo y en paz. Antes de llegar aquí a la iglesia, yo tuve una fábrica de mangueras. Tuve una fábrica. Y déjeme decirle, yo me la pasaba más en la fábrica, en la iglesia que en la fábrica. Y mis hermanas me decían, sobre todo mi hermana Teresa me decía, Misael, a usted le roban en la fábrica. Y yo le decía, mana, yo no me voy a quedar ahí cuidando mangueras. Dios cuida de mí. Y si ellos me quitan un metro, Dios me lo devuelve quintuplicado. Y déjeme decirle que es verdad. Dios me prosperó mucho en esa fábrica y hasta el día de hoy yo sigo teniendo réditos de esa fábrica. Hasta el día de hoy. Y ya voy para 20 años de haberla vendido. Pero hasta el día de hoy esa fábrica me ha producido réditos, fruto. Porque cuando tú le sirves a Dios y te metes en sus cosas, Dios cuida de ti y de todo lo tuyo. Amén. Dios cuida de ti y de todo lo tuyo. Por eso no hay que afanarse. Él sabe que no se deben preocupar por lo material. Marcos
8, 14 a 21. Dice, la levadura de los fariseos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Qué tenían en la barca? Un pan. Y ni modo de bajarse, ¿sí? Pare allí en esa tiendita. Como cuando uno va en carretera y se le olvidó algo, ¿no? Pare ahí en la tiendita o al chino del semáforo, véndame un agua. Véndame maní. No iban en una barca, ninguna tiendita, nada de poder comprar pan, ¿cierto? Y él les mandó diciendo, ahora, la barca es, en el mar, el mar es un tipo del mundo. Y tú estás en esa barca del llamado que Dios te ha hecho. Y vas navegando en este mundo, ¿sí? Y en el mundo podrán estar afanados por esas cosas. Pero tú estás en la barca y tienes que descansar en el dueño de la barca, en el que comanda la barca, porque Él tiene cuidado de ti. Él sabrá cómo traer la provisión a tu vida. Eso no quiere decir que no tengas que trabajar. ¿Ah? Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Juan, es porque no trajimos pan. Judas, ¿tienes más pan? No, no hay sino uno. Confirmación, es porque no trajimos pan. Y ahí estaban ellos murmurando entre sí, ¿cierto? Y Él entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¿cuántas? 12. Déjeme decirle, aún de sus necesidades, Dios tiene el gobierno. Amén. Dios tiene el control. Él gobierna sobre todo. Sobraron 12 cestas. ¿Sí? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¿qué? 7. Y 7 habla de la perfección de Dios. El propósito de Dios contigo es perfecto. Él no te llamó para dejarte morir en el desierto. Él no te llamó por tus capacidades, por tus habilidades. Nos llamó con nuestros defectos para a través de nosotros imperfectos establecer su reino perfecto y para mostrar su poder en nuestra debilidad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Él tiene cuidado de ti. Dile al que está a tu lado, Él tiene cuidado de ti. Pero ahora dígale, Él tiene cuidado de mí. Él me provee, Él me suple, nunca me faltará. Él es mejor empleador que cualquiera, con la diferencia de que usted no es un empleado, usted es miembro de su cuerpo. Usted es miembro de su cuerpo. Amén. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Qué hizo el Señor con los panes? ¿Y cómo los usó a ellos? Para alimentar la multitud. ¿Cree que si Él te va a poner a hacer algo para la gente, no lo va a hacer también para ti? Es lo que les está diciendo. Alimenté la multitud y los iba a dejar a ustedes sin alimento. ¿La? Ustedes no entienden que si lo quiero hacer con ellos y manifestar mi gloria para ellos a través de ustedes, no la voy a manifestar para ustedes. No le voy a suplir a ustedes. Con más pena les voy a suplir a ustedes. Dice la palabra que nadie jamás aborrece su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Y usted es miembro de su cuerpo. Amén. Así que Él lo va a cuidar y lo va a sustentar como miembro de su cuerpo. Él va a cuidar de usted como su hijo que es, como la oveja de sus prados que es. Primera de Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano, no es en vano. La palabra dice que nadie abra o cierra una puerta en su casa sin que el Señor le retribuya. Nadie, usted no ora por un enfermo y se queda sin pago. Dios se lo retribuye. Pero no lo haga por el pago. Habla por el gozo de ver la manifestación de Dios para esa vida, que también es para la suya. Amén. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, porque Dios no es ¿qué? Injusto. Él no olvida su obra. La obra que usted está haciendo, esa obra de amor. Muchos podrán trabajar por codicia, por ganancia, pero que su obra sea una obra de amor. Si usted trabaja por ganancia, déjeme decirle, ya tiene su recompensa. Pero si su obra es obra de amor, déjeme decirle, Dios le tiene su recompensa. Amén. La segunda cosa es que no iban a estar sin respaldo. O sea, lo primero es, Dios lo ha llamado, lo ha establecido y Dios le dará su provisión. Ese no es su afán, como vimos con diferentes ejemplos, ¿verdad? La segunda cosa es que vamos a tener siempre su respaldo. Lucas 10:16-20. Dice, y el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 72 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. ¿Sí? Ese tiene que ser mi regocijo. ¿Sí? Ese tiene que ser mi regocijo. Porque si yo uso el nombre del Señor y creo, pero yo no estoy honrando a Dios como debo honrar, ¿puede mi nombre no estar en el libro de los cielos, ser borrado de ahí? Y la muestra de un botón es que un día, dice el Señor, le dirán muchos, vendrán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, limpiamos leprosos, resucitamos muertos. Y Él les va a decir, ¿mentirosos? No, les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Saúl gobernó muchos años en el nombre de Jesús, pero Saúl se perdió. ¿Sí? Porque él quiso hacer las cosas a su manera. Y algo que me tengo que cuidar es hacer la obra del Señor a la manera de Él. De gracia recibiste, dad de gracia. Dad de gracia. Dad de gracia. La motivación de mi corazón tiene que ser correcta. La de Judas fue incorrecta. Sanó enfermos, echó fuera demonios. Hizo todo eso en el nombre de Jesús. Pero dice que fue el hijo ¿de qué? De perdición. Hizo esas cosas en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, pero se perdió porque su motivación no era correcta. Su motivación era la plata, la codicia. Había codicia en su corazón. Gesi, el siervo de Eliseo, llamado a suceder a Eliseo, a tener la unción de Eliseo, también lo perdió la motivación que había en su corazón. Él codiciaba también el dinero, y eso lo perdió. Lo perdió. Recuerde que Amalek hay que destruirlo, y Amalek tiene diferentes
formas. Es todo aquello que se opone a que tú te acerques a Dios y a que tú le sirvas a Dios con un corazón correcto, con la motivación correcta. Juan 14, 16 a 18 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, que en ese llamado que Dios me ha hecho, está diciendo, yo siempre voy a estar ahí para respaldarle. Amén. Dios un día me decía, antes que tú pongas la mano sobre alguien, yo ya la he puesto. Yo ya la he puesto. Dios va delante de ti. En aquello que Él te está moviendo a hacer, Él ya está delante de ti haciéndolo, obrando. Y Él te va a respaldar. Él te va a respaldar. Y vas a ver el resultado de ese respaldo. Amén. Vas a ver el resultado de ese respaldo. Marcos 16, 14 a 20. Y finalmente se apareció a los 12 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, no todos creyeron, pero a los que creyeron les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Saliendo predicaban en todas partes. ¿Qué más? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Dios va a estar ahí respaldándote. Él ascendió, pero dice que Él estaba ahí respaldándoles con las señales que le seguían. Amén. Cuando tú empiezas a predicar el reino, va a haber una manifestación de ese reino en sanidades. Esa autoridad que Jesús ejerció sobre los enfermos, estás llamado a ejercerla y Dios te va a respaldar. Amén. Dios te va a respaldar. Hechos 4, 29 a 31. Hechos capítulo 4, 29 a 31. Esta es la escena en que empiezan a perseguir a los hermanos y a meterlos en la cárcel y a azotarlos y amenazarlos y todo eso. Entonces, cuando pasó eso y los discípulos les contaron lo que les habían dicho las autoridades, dice que ellos hicieron lo siguiente. Y ahora, Señor, ¿qué hicieron? Oraron. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Tremendo. Ellos sabían que podían hacer cosas, lo que Dios les había mandado, que tenían el respaldo de Dios. Pero ¿qué dijeron? Señor, danos el denuedo, danos el poder, danos el denuedo para hacerlo sin temor a sus amenazas. ¿Sabe que a veces el temor nos paraliza para hacer lo que Dios nos manda? Y usted va a poner la mano sobre un enfermo y el primer pensamiento de temor que le viene es ¿cuál? ¿Y qué tal que se muera? ¿Es así o no es así? ¿Y qué tal que no se sane? Entonces sí pongo las manos, pero las pongo en incredulidad, en duda, en temor, no en convicción y certeza. Y ellos tenían certeza. Señor, que danos de nuevo para predicar el evangelio mientras tú tiendes tu mano y obras, señales, prodigios, sanidades, liberaciones. Tú obras. Amén. Cuando tú estás predicando la palabra, Dios está obrando para manifestar su reino en esa vida a la que le estás predicando. Amén.
Mira al que está a tu lado, tienes todo el respaldo de Dios. Díselo, tienes todo el respaldo de Dios. Ahora dígale, tú también lo tienes. Así que si usted tiene todo el respaldo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta. Y es que dejamos que el temor se enseñoree de nosotros. Y recuerde que el temor trae lazo. Y uno amarrado, ¿qué puede hacer? Nada. Uno amarrado no puede hacer nada. El temor es un lazo. Usted va a echar fuera los espíritus inmundos, ¿y cuál es el pensamiento que se viene? Hay dos clases de pensamientos que se vienen. ¿Y qué tal que me empiece aquí a sacar los pecados pasados? Me descuere aquí. ¿Usted quién habla? Si acaba de besar a la vecina. Y la otra es, ¿qué tal que me agarren y me den una garrotera? Y eso trae temor y usted queda maniatado. Porque el temor trae atadura a la vida del hombre. ¿Qué quería el enemigo hacer con las amenazas a estos hermanos? Esos pensamientos que el enemigo trae son amenazas. ¿Son qué? Amenazas. Son amenazas. Y somos tú y yo los que nos dejamos atar por esas amenazas. Permitimos que el temor haga nido en nuestro corazón. Y cuando el temor hace nido en mi corazón, gobierna mi vida. Y es cuando yo recurro, hermano, venga usted a usted, yo sé que usted sí es santo y a usted no le van a cascar, venga, échalo fuera. Y el otro está, ¿y qué tal que nos golpeen a los dos? No. ¿Por qué no llama? Entonces él dice ahí, ¿por qué no llamamos al hermanito tal que a él sí Dios lo usa el Señor? Y todos están buscando poner a alguien al que el enemigo no le vaya a dar en la jeta. Porque todos los demás están con miedo de que les casque. ¿Y qué termina? Que el enemigo está anulando el cuerpo de Cristo. Está haciendo el cuerpo de Cristo ¿qué? Maniatado. Y no te tienes por qué dejar maniatar. Dios te llamó para que hicieras una obra. Tú la puedes hacer. Solo cree que Dios está contigo y que Él es el que hace la obra. Jesús echaba los espíritus del mundo por el dedo de Dios, dice. Y leímos Hechos 10:38. ¿Ya se lo aprendieron? Que Jesús fue lleno de poder y del Espíritu Santo. ¿Sí? E iba, lo mismo que nos mandó a hacer. E iba. ¿Por donde iba? Iba sanando a todos los oprimidos por el diablo y haciendo bien a todos. Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y ese mismo Dios está conmigo. Y ese mismo Dios está conmigo. Dele ese fuerte aplauso a él. Amén. Versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, en este capítulo 4 ya habían sido llenos, en el capítulo 2 ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Y es que día a día necesitamos ser revestidos del poder de Dios. Amén. Día a día tenemos que decirle, Señor, dame de nuevo para dar de gracia lo que de gracia he recibido. Dame de nuevo para ir haciendo bien a todos y sanando a los oprimidos por el diablo. Dame tu de nuevo, Señor, para predicar este evangelio, para testificar de ti. Amén. Porque todos estamos llamados a hacerlo. Amén. Todos estamos llamados a hacerlo. Hechos 14:3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios está ahí respaldando a sus llamados y lo va a respaldar a usted. Hechos 18:9-10 dice Pablo en Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo,
en visión de noche. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le dice, no temas, sino hable. Y es lo mismo que Dios te está diciendo, no temas, sino hable. Yo tengo personas aquí orando por usted, tú no estás solo en el cuerpo. Hay muchos otros respaldándote en oración. Cada persona en el cuerpo está haciendo una función que redunda en la obra que otro miembro del cuerpo está haciendo. Amén. Y la tercera cosa, debían procurar la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice que sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos, eso es un mandato para todos los días. Ser lleno del Espíritu Santo. Éxodo 33, 14 a 15. Aquí está Moisés llamado a sacar el pueblo. Y Moisés, Dios le dice a Moisés, y le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés le responde, sí, Señor, porque si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Dios te está diciendo a ti lo mismo, en eso que te ha llamado a hacer, en ese dar de gracia. Mire, mi presencia va a ir contigo. Y tú le puedes decir, sí, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no me mandes a hacer ese trabajito. Te necesito a ti para la obra. Para eso que me has mandado, mis fuerzas no son suficientes. Mi habilidad, mi astucia no es suficiente. Necesito que tú vayas conmigo, respaldándome, abriendo las puertas, quebrantando todo el poder del enemigo, dándome tu denuedo, poniendo en mí tu unción. Y, Señor, entonces la obra que me has puesto a hacer va a fructificar. Amén. Josué 1:5. Llama a Dios a Josué a continuar la obra de Moisés. Y mire lo que le dice Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y es lo mismo que Dios te está diciendo a ti. Como estuve con ellos, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo. Amén. Dile al que está a tu lado, yo no estoy solo. Dios está conmigo. Tienes más que tu esposa, tienes más que tu esposo, tienes más que tus hijos, tienes más que tus padres para apoyarte en la obra. Tienes al Dios vivo, tienes al Dios de todo poder, tienes al Dios de toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él está contigo, Él está contigo. Amén, aleluya, amén. Zacarías 4:6, eso está antecitos de Mateo. Zacarías 4:6. Están regresando para reconstruir Jerusalén, los muros y el templo. Y Dios llama a Zorobabel y le dice lo siguiente. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con espada, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es en tu capacidad, es en su poder. Es en el poder de su espíritu. Él va a potenciar los talentos y las capacidades que usted tiene. Él va a potenciar, pero es en su poder. Amén. Es en su poder. Segunda de Reyes 2:9. Yo sé que nos vamos a regresar, pero vale la pena regresarnos. Segunda de Reyes. En Primera de Reyes 19, permítame, se los leo antes de leer ese 2:9. O bueno, se los parafraseo. Llama a Dios, le pone el manto, le dice a Elías, ve y unge a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo. Y va Elías y le pone el manto a Elías. A Eliseo, no fue aceite el que derramó, le puso un manto y salió y se fue. Ay, güey, canta que yo paso por detrás de usted y le pongo así mi chaqueta y salgo y me voy. Y usted sale corriendo detrás de mí. Y yo lo que pienso es que me va a robar la chaqueta.
Y entonces le dice el hombre a Eliseo, déjame que vaya y arregle unos asuntos en mi casa, me despida a mi papá y arregle las vainas y ahí sí vengo y te sigo. Y le dice Eliseo, Elías, ¿y yo qué te he hecho? Nada. Y dice que hizo eso. Elías tenía 12 yuntas de bueyes, 12, y él manejaba la última. ¿Qué quiere decir? Que Eliseo era un hombre que tenía el gobierno, tenía todo claro, su economía, sus finanzas, su hogar, todo. Dice que quebró, rompió una de sus yuntas y mató los bueyes y le hizo un asado y le dio a todos. ¿Qué quiere decir? Que él estuvo dispuesto a acabar aún con el gobierno de su propia vida para ir a servir al Señor. Salir de esa seguridad que tenía para ir a servir al Señor. Y dentro de ese seguir a Eliseo, Eliseo le hace varios desplantes a Elías y cosas y tal, ¿verdad? Pero le hace una pregunta. Versículo 9 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Porque Eliseo sabía que la obra que él tenía que seguir para reemplazar a Elías no la podía hacer en sus fuerzas. Aunque él hubiera tenido el gobierno y pudiera tener el gobierno de las cosas en su vida, él sabía que nada podía hacer si no era en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Y él lo tenía bien claro. Él lo tenía bien claro. En su empresa, usted necesita la dirección del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Quizá ahí en su empresa o en su negocio o en el lugar donde usted trabaja, sea donde Dios lo llame, pero en ese lugar usted necesita el poder del Espíritu Santo. En el puesto de empanadas o en la grande multinacional, usted necesita el poder del Espíritu Santo. Amén. Jesús se lo dijo, no se vayan sin el poder del Espíritu Santo. No se vayan. Ahora, aunque está esa verdad, Lucas 24, 49, perdón. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Dios les dijo, los he llamado, los he establecido, yo he estado aquí respaldándolos, pero yo me voy al Padre. Y ustedes no pueden seguir sin ese respaldo. Así que yo voy a enviar otro consolador, alguien igual a mí, el cual estará respaldándolos, apoyándolos en todo. Y ustedes en ese poder y en ese respaldo me van a ser testigos. Amén. Dile al que está a su lado, yo necesito ese respaldo. Yo necesito ese poder. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La cual les dijo, ¿qué? Oísteis de mí. Ahora, déjenme decirles una cosa. Es su responsabilidad y mi responsabilidad ser llenos de ese poder. Mira, Dios nos ha dado todo. Ahora es nuestra responsabilidad. Aún el Espíritu nos lo ha dado, ¿sí? Vayamos a Lucas 11, 10 a 13. Lucas 11, versículos 10 al 13. Dice lo siguiente. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, el huevo, el pan, el pescado habla de ¿qué? De algo que yo ¿qué? Necesito. Y lo que les está diciendo el Señor es, reconozcas que ustedes necesitan el Espíritu Santo.
Y si su papá sabe suplir a su necesidad, ¿cuánto más su Padre Celestial no suplirá esa necesidad vital del Espíritu Santo para tu vida? Eso es lo que le está diciendo. Su Padre les va a pedir, les va a suplir esa necesidad, pero usted tiene que reconocer que lo necesita. ¿Es así o no es así? No hay nada más triste que uno darle pez al hijo y que él no quiera. ¿Cómo no le gusta el pescado? No, no quiero. Porque no reconoce que tiene necesidad de eso. Yo quiero hacer una hamburguesa. Y en Santa Marta, pez de mar. Quiero un perro caliente. No le provoca, papito, un lebranche, un pargo rojo. No, perro caliente. Y a veces dejamos lo más esencial por lo que no es tan esencial. Lo que llena, pero que en realidad nos sacia. Pídale lo esencial a Dios. Usted necesita cada día, como papá, como hijo, como esposo, como empresario, como empleado, necesita, como luz, todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Así es de que es nuestra responsabilidad, ¿qué? Pedirlo. Hechos 1:15. Hechos 1:15. No, Hechos 1:3 primero. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino. ¿Cuántos días se les apareció? 40. Entre la Pascua y el Pentecostés habían 50 días. Entre el día después de la Pascua y el Pentecostés habían 50 días. Jesús se le apareció durante 40. ¿Cuántos días faltaban para la Pascua? 10. ¿Y 10 habla de qué? De responsabilidad. A los 40 días él le dijo, el 40 representa ¿qué? Cambio. Yo me voy, pero el Espíritu Santo va a venir. Ahora es su responsabilidad procurarlo, buscarse llenos. ¿Listo? Ahora sí, el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿cuánto? 120. 10 por 12, 120. Dios quiere establecer su reino, pero es mi responsabilidad. Amén. Él ya hizo su parte y ya me dio su espíritu. Ahora es mi responsabilidad ser lleno de ese espíritu y es mi responsabilidad anunciar ese reino. Das de gracia lo que de gracia he recibido, consciente que solo lo puedo hacer en el poder de su espíritu. La pregunta es, ¿Él te ha llamado y te ha establecido? Porque si es así, Dios quiere darte. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Y después de eso fue que Pedro se levantó lleno con poder y les predicó y se convirtieron un montón. Y luego fue al templo de la hermosa y le digo, no tengo oro ni plata, le dijo al cojo. O sea, no tengo nada de mí mismo, pero de lo que tengo que doy, de lo más valioso que tengo, de eso te doy. Levántate y anda. Amén. Y empezó a manifestarse el reino a través de aquellos 120. Amén. Después los 12 que estaban ocupados sirviendo a las mesas y atendiendo a las viudas, se dieron cuenta que ni atendían a las viudas, ni atendían a los huérfanos, ni atendían a la palabra, ni atendían a la oración. Y dijeron, no es justo que esto pase. Busquemos entre nosotros varones llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría, que sirvan a las mesas. Y entre esos escogieron a Esteban, y Dios empezó a hacer milagros a través de Esteban.
Solo lo que necesitaba era que los hermanos se pusieran ¿qué? A la obra, a la obra. Y tú y yo tenemos que estar de acuerdo en que necesitamos ese poder y tenemos que procurarlo. Estamos aquí y Él está en este lugar. Y estamos aquí, Dios te ha hecho un llamado, te ha llamado y te ha establecido. Y te ha dado una orden de ir y hacer, de ir y dar de gracia lo que de gracia has recibido. Te ha dado autoridad, te ha dado su nombre. Pero quiere cada día revestirte de su poder. No basta con que un día te revistas de su poder. Es como si un día, ¿usted qué pensaría del operario que llega? Primer día de trabajo, se pone todo, se viste con todo, se despoja de su vestido y se viste de todo el uniforme, ¿cierto? Pero el resto de la semana no se lo pone. ¿Y usted qué le dice el viernes? Oiga, mijo, ¿el uniforme es para qué? Para ponérmelo. Ah, sí, pero es que yo ya me lo puse el lunes. Y yo ya pues con eso quedé vestido toda la semana. ¿Sería eso lógico? ¿Usted qué pensaría? Que en cualquier momento ese operario va a tener un accidente y usted va a ser el perjudicado. O sea, no basta con que se ponga el uniforme, la dotación un día. Necesita ponérsela todos los días. Y su dotación se llaman el Espíritu Santo. En Él vienen incorporados los dones y el fruto. Y usted los necesita. Y el mundo necesita de la manifestación del reino de Dios. Amén. Amén. Póngase de pie por un momento.